Muy buenos días a todos, bienvenidos a este octavo Congreso de Estudiantes de Filosofía que organiza la Facultad de Filosofía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es un evento que realizamos una vez al año, aproximadamente en estas fechas, y lleva ya una tradición, es parte ya de la tradición de la Facultad de Filosofía, de la que nos hablará seguramente el profesor Roberto Casales, a quien tengo el gusto de darle la palabra. El profesor Roberto, como saben ustedes, es el director de la Facultad de Filosofía. Adelante, profesor Casales. Muchísimas gracias, Rubén. Y pues, si me permiten, yo he preparado un muy breve discursillo para darles la bienvenida. Muy buenos días a todos los alumnos, profesores y colegas que hoy nos acompañan en la octava edición de nuestro ya tradicional Congreso de Estudiantes de Filosofía. El día de hoy le damos también una calurosa bienvenida no solo a los miembros de nuestra comunidad universitaria, alumnos, profesores de filosofía UPAEP, tanto escolarizada como online, y a nuestras autoridades académicas, como al doctor Martín López Calva, decano de Artes y Humanidades, sino también a aquellos estudiantes de la UIC y la UP que se animaron a inscribirse a este evento. Para un servidor, es un genuino gusto estar con todos ustedes en una edición más de un evento que no solo ha impulsado la investigación, la reflexión y el diálogo crítico, sino que también ha dado vida a los ideales mismos de la Universitas. A través de los distintos congresos de estudiantes que hemos tenido desde hace algunos años, en efecto, hemos promovido la consolidación de una comunidad de personas comprometidas con la búsqueda sincera de la verdad, la unidad, el bien y la belleza. Algo que hace justicia tanto a nuestra misión institucional, crear corrientes de pensamiento, como el propósito de todos aquellos centros de educación superior que se proponen genuinamente hacer vida universitaria. Si es que este tipo de instituciones quiere ser algo más que una mera fábrica de títulos y certificaciones, no podemos renunciar a la vocación universal del saber, a la investigación y mucho menos al diálogo. Si algo ha caracterizado el modelo de formación que promovemos desde Filosofía UPEP, es que queremos que nuestros estudiantes no sean meros espectadores de la realidad, capaces de diagnosticar todos aquellos síntomas y males que padecemos como sociedad, sino que también queremos que nuestros estudiantes sean verdaderos agentes de transformación social. A pesar de que la filosofía tiene un componente eminentemente teórico, esta no debe renunciar a sus pretensiones prácticas de incidencia social, lo que implica que no basta con aprender a leer los signos de nuestros tiempos, sino que también es necesario generar propuestas que nos ayuden a vislumbrar la luz al final del camino. El filósofo Paep, en este sentido, está llamado a no permanecer en la vida contemplativa para insertarse en el ámbito propio de la praxis, a salir de lo que Arendt caracterizó en 1977 como el solipsismo cartesiano, actitud con la que caracteriza a todos aquellos filósofos académicos cuyas propuestas desentonan con los datos más elementales de la existencia y la experiencia, y que por estar muy compenetrados en su propia caverna, se vuelven cómplices de las problemáticas que nos agobian. Si de verdad queremos que la filosofía tenga una cierta incidencia en la sociedad, la filosofía no debe desatender nuestro contexto histórico. Por el contrario, debe estar inmerso en todas esas problemáticas a fin de generar propuestas socialmente pertinentes, por más complejo que esto sea. Filosofar en tiempos de crisis, como se intitula la octava edición del Congreso de Estudiantes de Filosofía que organizamos desde la UPAEP, alude justo a la necesidad de salir de esa zona de confort que a veces, en la que a veces estamos instalados los que nos dedicamos a la filosofía, salir, atender a aquella crisis que estamos viviendo. Y hoy más que nunca nos encontramos en un periodo de crisis, una crisis sanitaria que a su vez ha
pronunciado, digamos, ha agravado distintas crisis que ya veníamos arrastrando. La crisis, si bien encierra sus propias problemáticas, también presenta una ventana de oportunidad, ya que, como sostiene Carlo Bordoni al inicio de su entrevista con Bauman, dice, el concepto de crisis evoca la imagen de un momento de transición desde una condición previa a otra nueva, una transición necesaria para poder crecer, el preludio a un estatus diferente y mejor, un decisivo paso adelante. De ahí que la noción de crisis implica un cambio que puede muy bien ser un renacimiento tras un fracaso o una desintegración. Queridos alumnos, profesores, colegas, el día de hoy pues estamos reunidos aquí en esta octava edición para atender a estas problemáticas, no solo para discutir distintos problemas filosóficos, sino para generar esos espacios de diálogo, esos espacios donde podemos generar conciencia, donde podemos profundizar en todas estas problemáticas que estamos viviendo. Sean bienvenidos todos y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, profesor Casales, por estas palabras de bienvenida tan importantes. Ha tocado aspectos importantes de la filosofía y sobre todo este aspecto que demanda a que los filósofos nos involucremos con los problemas concretos y que nos esforcemos por aterrizar algunas de estas ideas para hacer propuestas, ya sea de solución, ya sea de diagnóstico, ya sea que a partir de allí se puedan atender aspectos de la realidad en la que vivimos. Muchas gracias por estas palabras. El día de hoy también nos acompaña el doctor Juan Martín López Calva. Él es decano del Departamento de Artes y Humanidades de nuestra UPAEP, a quien tengo el gusto de saludarlo y darle la palabra. Adelante, profesor. Hola, muchas gracias, doctor Rubén. Pues muy buenos días a todos y a todas. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Hasta me bañé, me peiné, me arreglé para estar aquí porque realmente me emociona la invitación que me hizo el doctor Casales. Es lo primero que quisiera yo agradecer la invitación del doctor Casales y a la Facultad de Filosofía y pues la invitación de los estudiantes porque pues ellos son los organizadores de este congreso, como ya decía el doctor Rubén. Realmente me da mucho gusto estar aquí. No quisiera yo pues, hacer un discurso muy largo, pero sí me gustaría señalar algunas cosas que me llamaron la atención. Creo que el título que habla de crisis me parece que es muy importante porque pues yo sigo un poco no soy filósofo, pero desde la parte de pensar la educación a Edgar Morin, y él dice que cuando un sistema se muestra incapaz de lidiar con sus problemas vitales, tiene dos posibilidades: o se desintegra o se convierte en un metasistema que sí sea capaz de lidiar con esos problemas vitales. Y Morán dice que pues, la humanidad, el sistema mundo que tenemos hoy, ya no está siendo capaz de lidiar con esos problemas vitales, y por eso tenemos tantos problemas y por eso hablamos de crisis, y pues que por eso mismo estamos ante un escenario en el que hay todos los peligros, pero al mismo tiempo todas las posibilidades de transformación del mundo. Y creo que esto es muy importante para la filosofía, porque la crisis de hoy, como decía el doctor Casales, no es solamente pues una crisis de salud o una crisis económica que se derivó del cierre de la economía parcial por la pandemia. Tampoco es solo una crisis de carácter de salud mental, emocional, que también ya se empieza a hablar mucho de ella, y esto tendría mucho que ver con los psicólogos sobre todo, pero es una crisis más bien de humanidad. Me parece que la crisis es una crisis amplia, sistémica, una crisis del modo en el que los seres humanos nos entendemos en el mundo de hoy, el para qué estamos aquí, quiénes somos, qué hacemos, cuál es el sentido de eso que hacemos. Decía un colega que estamos pues hoy ante la pregunta ontológica básica
es decir, la pregunta sobre ontoi, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo en el mundo los humanos? ¿Y qué estamos haciendo del mundo los seres humanos? La crisis no empezó hoy, como decía el doctor Casales, la pandemia lo que ha hecho es amplificar esas crisis y pues creo que darnos evidencias de que lo que Bernard Lonergan, el filósofo canadiense del siglo pasado, decía, digamos, a mediados del siglo XX, acerca de lo que él llama el ciclo amplio de decadencia de las civilizaciones, pues está hoy cumpliendo, y él habla de que ese ciclo amplio pues se va como generando cuando absolutizamos un tipo de conocimiento. En este caso él habla del conocimiento de sentido común, del conocimiento práctico, utilitario, como el único criterio para observar el mundo, y de la pérdida de ese conocimiento de más largo alcance, de ese conocimiento que reflexiona sobre lo profundo, sobre el sentido. La crisis es una crisis de humanidad y yo creo que se manifiesta en lo ecológico, en lo antropológico, cómo pensamos al ser humano, en lo epistemológico, en lo ético, en lo social, en nuestra relación con la tecnología, ahora que estamos pues trabajando todo a través de tecnología en este cierre de la universidad y de las escuelas, y pues en esta crisis por el sistema mundo basado en el mercado y que convierte todo en mercancía, incluso al ser humano, se han venido sacrificando las humanidades, dice el mismo Morán, y en ellas pues a la filosofía también, cuando más bien, dice él, debería magnificarlas. Ese es el primer punto que quería yo tratar acerca de, pues, del por qué hablar de filosofar en tiempos de crisis. La segunda es que creo que esta crisis debe pensarse filosóficamente por lo que ya dije, porque está de alguna manera evidenciando las dos preguntas clásicas que dice Zubiri y que nos hacemos todos los seres humanos: ¿qué va a hacer de mí y qué voy a hacer de mí? Y creo que no nos las hacemos hoy solo a nivel individual, sino a nivel también de humanidad, de especie humana. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a ser de nosotros en este planeta que estamos destruyendo y en esta sociedad que estamos también generando rupturas del tejido social? ¿Y qué vamos a hacer de nosotros como humanidad en este mundo para transformar esa situación? Y me parece que es la hora de los filósofos hoy, y me parece que se está revirtiendo esta idea del sacrificio de las humanidades y que se están ahora volviendo a poner en el debate público. Y a mí me da mucho gusto, por ejemplo, que este debate de Han y Zizek sobre qué iba a pasar después de la pandemia, pues tuvo tanta cobertura mediática, o que Marcus Gabriel esté siendo ya ahora una especie de rockstar, digamos, desde la filosofía, o que Boaventura de Sousa esté tan de moda también, con todo lo que implica esto de moda, ¿verdad? De bueno y malo, que Adela Cortina y su concepto de aporofobia como exclusión y desprecio a los pobres haya tenido también tanto eco, y su propuesta ética esté tan cubierta ahora también por los medios de comunicación masiva. Pues me parece que esto habla de que es la hora de la filosofía, o mejor dicho, que es la hora de filosofar. Me parece que fue muy acertado ponerlo como verbo el título del Congreso, para pues poder salvar a la humanidad realizándola, como dice el mismo Morán. El tercer punto, que organicen los estudiantes el Congreso, me parece pues que es un signo de esperanza el que sea ya parte de la tradición de la facultad. Me parece que porque la solución de los problemas no está en retornar al pasado, ni tampoco en instalarnos en el presente perpetuamente, solo viendo el hoy, sino en la búsqueda de pistas para un mejor futuro. Y creo que los estudiantes son precisamente pues los más indicados para ver desde su perspectiva fresca, joven, las pistas para construir ese mejor futuro. Entonces, pues yo quisiera felicitar a la facultad. Es una facultad muy potente académicamente, realmente todos son miembros del SNI. Me parece que tenemos que aprovechar al máximo ese talento que tenemos. Me da mucho gusto que la facultad vaya a ser plenamente facultad ahora que se abra ya el doctorado en filosofía social.
y felicito también a los estudiantes organizadores de este congreso y me da mucho gusto que se incorporen estudiantes de otras instituciones también. Pues les deseo que este congreso les dé muchas pistas, muchas luces, muchas nuevas preguntas para seguir buscando ese futuro mejor, ese futuro transformador de este sistema. Y pues digamos que para guardar las formas, diré que pues siendo las 8:49 de este jueves 25 de abril, pues declaramos formalmente inaugurado este 8º Congreso de Estudiantes de Filosofía, Filosofar en tiempos de crisis. Ojalá sea un espacio muy rico de diálogo y que tenga mucho éxito. Y muchísimas gracias nuevamente por invitar. Gracias a usted, doctor López Calva, por estas palabras que nos motivan y nos alientan a seguir trabajando. Qué importante es hacer filosofía en tiempos de crisis. Recordaba yo otras áreas de la filosofía donde se está haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Digamos, de filosofía aplicada en campos de la educación, en estudios sobre violencia. Actualmente, estudios sobre la enfermedad, sobre el dolor, ocupan un lugar importante en nuestra sociedad y creo que a esto apunta, a este filosofar desde la crisis, ¿no? De cómo todos estos fenómenos nos alcanzan y a partir de allí pueden estimular nuestras reflexiones y mostrar efectivamente que el trabajo en las humanidades aún es posible, que hay que seguir trabajando, que hay que rescatar a las humanidades y en ese sentido el trabajo que hacen nuestros estudiantes en la organización de este coloquio, de este congreso, de estas jornadas, que serán el día de hoy y el día de mañana, pues nos motiva también a seguir pensando y a seguir trabajando en esta dirección. Muchas gracias, profesor López Calva, por sus palabras. Profesor Casales, tenemos todavía 9 minutitos. Si quiere añadir algo más, pues puede hacerlo. Y si no, bueno, indíquenos, esperamos al conferencista de nuestra primera mesa en el tiempo que nos queda. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias, Rubén. Y muchísimas gracias a todos. La verdad es que yo sé que en estos tiempos ha sido difícil pues, realizar actividades académicas, digamos, atender a todas las necesidades que hay en casa, que no es lo mismo estar en un aula o en un espacio donde estamos totalmente abocados a los estudios o en un aula universitaria, no sé, en el aula magna o en la Sor Juana, donde tradicionalmente hacemos este tipo de eventos donde pues estamos totalmente concentrados, donde estamos totalmente inmersos en este tipo de eventos. Yo sé que ha sido un semestre pesado también para muchos, no solo por cuestiones académicas, sino también por cuestiones personales, algunas pérdidas, algunas batallas que han tenido que enfrentar muchos de ustedes y que la verdad es que yo les agradezco muchísimo el que se hayan animado a participar, el que se hayan animado a meter un paper. Siempre es, digamos, siempre da como esa cosquilla el presentar las primeras ponencias que damos en nuestra vida. Y la verdad es que muchas veces son a través de este tipo de oportunidades donde desde estudiantes podemos ir, digamos, metiéndonos en el mundo académico, estar inmersos en este tipo de cosas que le dan vida a la universidad. Y yo sinceramente invitarlos a esta reflexión que hacía desde Arendt, que bueno, desde que vino Pepe Lazaga hace un tiempo, ya no creo que en 2019, creo que ya tiene bastante tiempo entonces, que vino y que nos presentó mucho del pensamiento de Arendt. Pues a mí me gusta mucho esta idea de Arendt o esta crítica que hace a la filosofía, siendo ella filósofa, aunque ella reniega de la filosofía en muchos sentidos, ella misma reniega que se le llame a ella filósofa o filósofa política, ella misma se llama politóloga, y creo que esa misma, digamos, actitud ante la filosofía nos debe llamar la atención, porque justo Arendt lo que se da cuenta es que, y lo que cuestionaba es que muchos de los filósofos de su época, esto lo pueden ver, por ejemplo, en este libro que se llama ¿Qué es la filosofía de la existencia?, que
en el mismo prólogo que hace Agustín Serrano de Haro, hace hincapié en este tipo de rechazo, ¿no? Este rechazo de alguna forma responde a una cierta crítica que le hace a sus contemporáneos, ¿no? Sus contemporáneos filósofos que por estar inmersos en ese solipsismo cartesiano, dice, pues de alguna forma no solo, digamos, están inmersos en ese mundo de ideas, sino que dejan de atender a la realidad. Y por tanto, se vuelven de alguna forma cómplices de, de todas las problemáticas que están viviendo, ¿no? Ya quizás está pensando, bueno, ahí Agustín Serrano probablemente está pensando en Heidegger concretamente, ¿no? Y en muchos de sus maestros que estuvieron, pues de alguna forma involucrados con la SS y que pues de alguna forma Arendt lo que decía es si este es si lo que nos estamos dando cuenta es que este es el curso de la filosofía, pues nosotros no debemos ir con ese curso, ¿no? Y yo creo que más que renunciar a la filosofía, tendríamos que tener esta actitud de Arendt de decir, la filosofía tiene que trascender el ámbito de lo meramente contemplativo para entrarse en el mundo de la vida activa, ¿no? ¿Cuántas veces no nos critican a los filósofos por estar en las nubes? Se van esta anécdota de Tales de Mileto, que por estar viendo las estrellas se cae el pozo, tal, que claro, que son anécdotas que nos deben de llamar la atención, ¿no? Anécdotas en las que, pues claro, el filósofo no debe desatender el contexto de su época. Y si algo ha caracterizado los que han estudiado la filosofía mexicana, por ejemplo, la doctora Cintia, y varios de los colegas que se han dedicado a algún pensador mexicano, que también le han hincado el diente a algunos de estos pensadores, se pueden dar cuenta que la gran trayectoria de los filósofos mexicanos se ha caracterizado por eso. Son filósofos que si bien parten de una tradición, digamos, un tanto lejana, una tradición occidental, de una tradición europea de pensamiento tal, son filósofos que están totalmente atendiendo a la realidad social que estamos viviendo, ¿no? Pienso en un María Vigil, ¿no? José María Vigil y su crítica al positivismo, su crítica a los, a lo- a la- al positivismo que imperó durante el porfiriato. Eh, Pienso, no sé, en mismo Antonio Caso y su rechazo también al positivismo. Y podemos, así como esto, podemos mencionar un montonal de filósofos que están concretamente atendiendo un problema de nuestro contexto histórico, ¿no? Podemos irnos incluso a los filósofos novohispanos, donde encontramos un clavijero que ha sido expulsado cuando se expulsan a los jesuitas de México y se van recluidos a Roma, que está pensando en el contexto específico en el que nos encontramos. Y creo que eso es algo que debemos de tener siempre presentes, ¿no? Necesitamos atender nuestra realidad social, necesitamos voltear la cara a los problemas que estamos viviendo. Ahorita estamos en una crisis sanitaria, pero como ya también lo mencionaba el doctor Martín López Calva, es una crisis que ha amplificado otra serie de crisis que ya veníamos arrastrando y que probablemente no les habíamos prestado tanta atención, ¿no? Un problema de desigualdad, un problema de una sociedad que está, bueno, yo le he llamado bajo una lógica hiperindividualista del mercado, pero esto tiene otra serie de consecuencias, como lo que, por ejemplo, el Papa Francisco ha llamado como una cultura del descarte, ¿no? Todas las consecuencias que vemos en una sociedad que está de alguna forma dominada por una cultura del instinto y el instante, una cultura donde lo que impera es estar en el momento, atender a las urgencias, y eso, como ya nos lo decía Antoine Saint-Exupéry en ese libro maravilloso del Principito, pues muchas veces nos hace perder de vista lo importante, ¿no? Atendemos a lo urgente, pero nos olvidamos de lo que es genuinamente importante. En ese sentido, pues yo les agradezco a todos los que se animaron a participar, tanto en esta convocatoria como a los que se animaron a participar en la convocatoria de Persona y Trascendencia, que ya tendremos ocasión a esta breve jornada de Persona y Trascendencia, que también va a tener una riqueza enorme, que van a ver que viene gente muy interesante que nos va a hablar de muchas propuestas filosóficas de las que muchos de nosotros no somos
especialistas y que nos van a abrir también, digo muchos de nosotros, no todos, porque algunos sí se han dedicado a algunos de esos autores, pero que nos van a abrir, digamos, la posibilidad de también adentrarnos en otra serie de problemáticas, incluso en otra serie de crisis, ¿no? Ya lo decía a través de esta cita de Bordoni, ¿no? Pero la crisis se presenta como una oportunidad para repensar. Es decir, la crisis sí tiene un elemento negativo, que es todas las problemáticas que estamos viendo actualmente, pero también tiene un elemento positivo, que es darnos la posibilidad de repensar, de frenar ese ritmo tan acelerado que a veces llevamos, es un ritmo que nos ha impuesto el mercado, porque así funciona el mercado, ¿no? El mercado tiene que estar constantemente renovando, todo el tiempo presentando, así funciona la moda, ¿no? Por ejemplo, todo el tiempo tiene que estarte presentando productos nuevos, porque si no, el consumidor se aburre y entonces ya deja de consumir, tal. Y estando en ese ritmo tan acelerado, muchas veces, digamos, nos olvidamos de pensar las cosas, nos olvidamos de reflexionar, de darnos ese tiempo, esa pausa, ¿no? La filosofía nos da esa oportunidad de frenar un poco el tren en el que vamos tan acelerado, salir de esa lógica de la inmediatez para, de alguna forma, poder pensar la realidad en la que estamos. Bueno, yo aprovecho que ya llegó, ya está con nosotros el maestro Carlos Román Dávila Suazo, a quien le doy un saludo enorme. Y bueno, siendo ya las 9:01, me toca moderar y presentar al maestro, pues atendiendo a los tiempos para que podamos darle el tiempo suficiente al maestro, bueno, maestro candidato a doctor, diría yo ya. A mí me da muchísimo gusto poderles presentar a un amigo muy querido, un amigo que a pesar de que no nos hemos podido ver en muchos lugares, bueno, porque además él ha viajado a Amberes y ha hecho varias estancias de investigación en el extranjero muy interesantes, que ha traído mucha riqueza, digamos, a México, y ahora van a ver todo el potencial de Carlos, que ahora nos va a presentar algo sobre Walter Benjamin. Justo pensé en Carlos porque Walter Benjamin es uno de los autores de los que nosotros, al menos los profesores de tiempo completo, no tenemos digamos, un estudio, un expertise, yo diría ni siquiera mediano, ¿no? Entonces, habrá alguno que a lo mejor me diga lo contrario, pero me parece que ninguno nos hemos especializado en un autor de este calado, y que vale muchísimo la pena abrirnos las puertas a conocer estas propuestas filosóficas que tienen muchísimo que enseñarnos, muchísimo que decirnos. Y yo en ese sentido, bueno, le agradezco a Carlos, que además, repito, pues es un amigo que yo estimo mucho, que hemos colaborado pues ya en algunas iniciativas. Él me ha invitado allá a Toluca, bueno, ahora ojalá algún día lo podamos invitar acá a Puebla a que se coma una semita, un molito o algo así, que podamos compartirle acá en nuestra casa de estudios. Pero bueno, mientras tanto, esta es una vía de acercarnos también a un gran colega, un gran amigo. Y bueno, el día de hoy nos va a presentar la ponencia Walter Benjamin hacia una crítica en nombre de la justicia. Nada más por decir como un dato muy básico, el maestro Carlos Román Dávila Suazo es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México y es candidato a doctor de la UNAM, justo en una tesis sobre Walter Benjamin, aunque pues después también les comparto que también es un especialista en el pensamiento de Baruch Spinoza. Entonces, Carlos, bienvenido, esta es tu casa, y yo apago mi micrófono para dejarte totalmente el espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Muchas gracias, doctor Roberto Casales, por la invitación. Yo espero estar pronto por allá en Puebla, ¿no? No solamente para comerme una semita, sino también para tomarme una foto en las ciclovías, ¿no? Que ya está de moda. Pero bueno, fue demasiado
digamos, tu presentación, tu introducción, bueno, pone mucho peso sobre mis espaldas, ¿no? Fuiste bastante generoso y bueno, yo agradezco, voy a tratar de dar lo mejor de mí, ¿no? Bien, pues quiero agradecer a la UPAEP por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Quiero agradecer desde luego al doctor Roberto Casales, que bueno, no solamente es un gran amigo, es un colega del que he aprendido bastante sobre Leibniz en sus textos, y bueno, ya habrá oportunidad de colaborar sobre ello. Pues bien, la charla que yo les traigo el día de hoy tiene, como ya comentó el doctor Casales, por título Walter Benjamin hacia una crítica en nombre de la justicia. Lo primero que me gustaría eh, comentarles es que, bueno, es una, esta es una investigación que forma todavía parte de una investigación más amplia y bueno, sin más comienzo. ¿Sí se ve la pantalla que estoy compartiendo o no? Todavía no. Ay, es que ya o todavía no. A ver, déjame ver si debo hacer yo algo más. Igual si gustas, también si quieres me la puedes mandar y yo la eh, Sí, sin problema. Es que, a ver, creo que ya, ¿verdad? ya, ya se ve. Ahora sí. ¿Ya se ve? Ok, bueno, pues sin más comienzo. Ahora Como sí. les comentaba, la charla que yo les traigo hoy tiene por título Walter Benjamin, hacía una crítica en nombre de la justicia. Gracias. Bueno, les decía que esto que yo les presento forma parte de una exposición, de un proyecto de investigación todavía más amplio. Así que bueno, seguramente vamos a tratar algunos temas de los que tendrán muchas preguntas, eso espero, pero el día de hoy principalmente nos vamos a concentrar en dos textos de Walter Benjamin, que son el texto de Karl Kraus y el texto de Franz Kafka. Pero bueno, antes de comenzar me gustaría poner sobre la mesa ciertos conceptos que son importantes para conocer el planteamiento, bueno, para entender el planteamiento que yo les voy a presentar y que aparecen en tres escritos, tres ensayos de Walter Benjamin y bueno, subsecuentemente ya pasaremos a nuestra presentación. Bueno, un ensayo temprano de 1916, escrito por Walter Benjamin, que tiene por título en alemán Über Sprache, Überhaupt und über die Sprache des Menschen, que ha sido traducido al español sobre el lenguaje en cuanto a tal y sobre el lenguaje del hombre, pues va a ser un texto donde Walter Benjamin va a presentar sus reflexiones sobre el lenguaje. Estas reflexiones sobre el lenguaje van a estar animadas por la mística judía, por algunos autores románticos, bueno, una serie de reflexiones que ya venían acompañando al propio Benjamin. Y una de las tesis que va a presentar este autor es un rechazo a la instrumentalización del lenguaje. Este rechazo a la instrumentalización del lenguaje, dice Benjamin, va en contra de lo que sería la concepción burguesa del lenguaje. La concepción burguesa del lenguaje ve en este un instrumento, ve en este una simple manera de comunicación, y Walter Benjamin va a decir, no vamos a compartir esta visión, porque nosotros somos seres humanos que nos comunicamos en el lenguaje y no con el lenguaje. Bueno, dentro de las reflexiones de lenguaje, les decía, Walter Benjamin va a incorporar motivos provenientes de la cábala, de la mística judía, ¿no? Y uno de esos motivos le va a servir para pensar el lenguaje del hombre. Y va a postular Benjamin, bueno, hay un lenguaje divino, que es el lenguaje propio de Dios, el lenguaje que conoce todo absoluta y perfectamente,
pero este es únicamente exclusivo de Dios. Y por otro lado, diría Benjamin, el hombre conoció un lenguaje paradisíaco, un lenguaje que sería el de Adán y Eva, en el que no se conoce perfectamente, pero es posible conocer la esencia de las cosas a través de su nombre. Esto sería el lenguaje nominal, el lenguaje paradisíaco. Pero Benjamin va a decir, bueno, el que a nosotros nos toca como seres humanos es un lenguaje de la caída, un lenguaje que ya no es paradisíaco, que de ninguna forma puede ser divino, ya no podemos conocer de manera absoluta y tampoco podemos conocer mediante el nombre. Y entonces este es un lenguaje falible, histórico, eh, bueno, que va a estar plagado de múltiples errores y que no puede conocer de manera perfecta, ¿no? Pero Benjamin va a esgrimir una idea muy interesante aquí, que es que el lenguaje va a ser redimido a través de la crítica. Bueno, hasta ahí las ideas que nos interesan del texto sobre el lenguaje. El otro libro que es importante es el que ensaya una crítica literaria, una crítica de la novela de Goethe, Las afinidades electivas, que bueno, es un ejercicio de crítica literaria, pero que, bueno, verán su valía y por qué es importante mostrarlo en esta exposición. Pues bueno, digamos que el argumento general de las afinidades electivas de Goethe consiste en que un matrimonio burgués, cuyos integrantes serían Edward y Charlotte, pues se van a ver, digamos, envueltos en un cuadrado amoroso, ¿no? ¿Por qué? Porque durante el desarrollo de esta narración, Goethe va a decir, bueno, pues Edward invita a su amigo el capitán a vivir con ellos y Charlotte invita a su sobrina Otilia, bueno, la castellanización, Otilia, y entonces entran en este cuadrado amoroso, ¿no? Y bueno, Edward, que estaba casado con Charlotte, empieza a tener interés amoroso por Otilia y Charlotte por el capitán, y bueno, el punto es que la narración que nos presenta Goethe, pues nos diría, bueno, más que nos diría, nos presenta precisamente las relaciones del matrimonio, las relaciones del núcleo de la vida burguesa, que sería digamos, el matrimonio per se, que sería inquebrantable. Y pues bueno, por varias razones, los amores no se pueden ver consumados. Edward no termina con Otilia, ni Charlotte con el capitán. Otilia se deja morir. Pero detrás de toda esa historia, Goethe introduce un pequeño cuento en esa novela, que es el cuento de los jóvenes vecinitos. Y diría Goethe, bueno, vamos a dejar un poquito la historia principal y nos vamos a internar en la idea de los jóvenes vecinitos. Y bueno, los jóvenes vecinitos eran dos niños que muy jóvenes, un niño y una niña, habían sido prometidos en matrimonio, ¿no? Pero después, por cualquier razón, terminan rompiendo su compromiso. Se aborrecían, etcétera, etcétera. Y después de muchos años, estos jóvenes vecinitos se vuelven a encontrar, pero curiosamente, la chica estaba a punto de morir ahogada y el chico rescata a la chica, ¿no? Mediante un impulso, no diría que irracional, pero sí muy afianzado dentro de lo prerreflexivo. Y bueno, aquí viene la parte que podría parecer cursi, pero vamos a entender muy bien el ejercicio de crítica literaria que va a efectuar Benjamin. Estos jóvenes terminan por mirarse a los ojos y deciden reactivar su compromiso y se casan y son felices, ¿no? Pero bueno, detrás de todo esto, Walter Benjamin dice, es que yo veo algo muy curioso. En la historia de Edward Charlotte, el capitán y Otilia, hay una existencia mítica en el sentido de que estas personas no actúan más allá del destino, porque el destino les instaura la culpa de dejar al esposo, de ejercer su libertad. El destino que instaura culpas los introduce dentro de una elección ilusoria,
porque realmente no tienen para dónde moverse, no pueden elegir. Entonces Otilia termina siendo una víctima de ese destino, ¿no? Y en este destino no hay discernimiento porque hay una legalidad mítica atada al destino. Y bueno, esto sería viéndolo muy a grandes rasgos, como una metáfora de la esclavitud, ¿no? Una metáfora del sometimiento, que después va a ser aprovechada por la Escuela de Frankfurt. Pero Benjamin, en Los jóvenes vecinitos, va a decir, aquí hay una existencia no mítica, es una existencia más elevada, donde no hay destino, se rechaza el destino y tampoco hay culpa. Entonces hay responsabilidad. No hay elección y hay decisión. En este sentido, la decisión es un ejercicio de libertad que involucra un discernimiento en el que se rechaza la legalidad no mítica. Bien, y el tercer ensayo que quisiera, del que les quisiera hablar un poco antes de entrar a nuestro tema, es Zur Kritik der Gewalt, o Hacia una crítica de la violencia, en el que Walter Benjamin va a tematizar la relación de la justicia con la ley, o la relación del derecho con la justicia, ¿no? Y bueno, hace reflexiones muy interesantes, pero aquí me interesaría traer a colación solamente dos conceptos. Y Walter Benjamin va a decir, bueno, hay dos tipos de violencia, una violencia mítica y una violencia divina. La violencia mítica, va a decir Benjamin, es la violencia que instaura ley y la que la preserva, mientras la violencia divina es expresión de la justicia. ¿Y cuáles van a ser las diferencias entre estas dos? Que la violencia mítica exige sacrificios y víctimas y está afianzada sobre una legalidad mítica. Mientras que la violencia divina, en efecto, aquí hay una fuerte impronta de los utópicos y del pensamiento utópico. La violencia divina es justa, libera sin imponer, no exige sacrificios y fulmina la legalidad mítica. Pues bien, ya hechas estas distinciones, vamos a hablar un poquito de lo que vamos a presentar ahora, que sería Karl Kraus, que va a ser un periodista austriaco, y a Benjamin le va a interesar este periodista austriaco al que le va a dedicar un texto bastante interesante, porque va a decir que este periodista solía emplear una técnica de desenmascaramiento en sus escritos y polémicas. Y esta técnica es un uso específico del lenguaje que expone lo falso, lo incoherente, las mentiras y el engaño, que sería precisamente ese acto de redención que el lenguaje imprime, que la crítica imprime sobre el lenguaje. Y entonces, así es viable afirmar que la crítica emplea una técnica similar de desenmascaramiento con la finalidad de revelar la verdad y la justicia. Y en el caso de Franz Kafka, novelista bohemio, pues le va a interesar a Walter Benjamin por múltiples razones, ¿no? Pero una de ellas, y aquí lo cito textualmente, va a ser expresada mediante lo siguiente. Franz Kafka escribió fábulas para dialécticos cuando se propuso escribir leyendas. Introdujo en ellas pequeños trucos para obtener así la prueba de que incluso medios insuficientes o directamente pueriles pueden conducir a la salvación. Bueno, pues ahora bien, vamos a entrar propiamente en la charla que les traía. Esto fue más como a modo de introducción. Y esta charla está dividida en tres partes que están concatenadas. La primera es la teología en la filosofía de Walter Benjamin. Después hablamos del texto de Karl Kraus y al final de Franz Kafka. Bueno, sin más, voy a dejar de compartir pantalla ahora. Y bueno, les voy a presentar mi charla. Bien. Bueno, Walter Benjamin no definió estrictamente el concepto de justicia. Sin embargo, esta tiene un rol relevante en su pensamiento, aunque en algunos de sus escritos es posible encontrar referencias claras acerca de la justicia, Gerechtigkeit. También es cierto que en otros ensayos como
sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres, o destino y carácter, solo tenemos breves y raras alusiones a dicha noción. A pesar de que el filósofo alemán concedió un lugar fundamental a la justicia y la convirtió en clave para la crítica y la disolución de leyes injustas, el mismo Benjamin rechaza la formulación conceptual de la justicia, precisamente porque ésta es irrepresentable. Algunos de los detractores de Benjamin interpretaron este gesto como un posicionamiento teológico y dogmático que convertiría su filosofía en asunto religioso. Contra esta lectura, Sigrid Weigel muestra una propuesta interpretativa que puede clarificar la noción benjaminiana de justicia. Asimismo, ofrece una explicación viable de cómo la filosofía del berlinés integra motivos teológicos dentro de sus reflexiones sin tornarla en mera teología. Abro cita. La postura de Benjamin no puede ser llamada teológica. Quizás está atendiendo a planteamientos que fueron extraídos de la teología, pero esta última ha perdido sus privilegios de significación última. Hasta ahí Weigel. Así, el pensamiento de Benjamin no puede considerarse como una teología en sentido estricto. Evidentemente, el filósofo de Berlín fue influenciada por esta, mas no de manera dogmática. Los recursos de los que se valió fueron usados para refrescar sus propias especulaciones filosóficas, reformular problemáticas desde otras perspectivas. Recordemos que cuando Walter Benjamin introdujo el primer capítulo del Génesis en el ensayo sobre el lenguaje, inmediatamente aclaró que no era su intención leer el texto bíblico como verdad revelada. En esta medida, la apropiación del discurso bíblico no se da a modo de proyecto religioso. No obstante, el discernimiento racional que Benjamin intentó realizar de la mano del texto bíblico no es secular. Esto abre la siguiente pregunta: ¿cómo describir el pensamiento de Benjamin? Y Weigel da nuevamente una respuesta interesante. Tal vez la manera de pensar y escribir de Benjamin podría definirse como postbíblica, ya que sus planteamientos surgen del lenguaje bíblico, los preceptos sagrados y la idea de salvación, sin estar ligados a ellos a través de una confesión religiosa. Esta aceptación del lenguaje bíblico sin fe puede ser descrita como pensamiento judío en un mundo sin Dios. Este modo de pensar no debe de ser confundido con la teología negativa, en la que un Dios oculto se convierte en el centro y punto de referencia para un comportamiento religioso. Tampoco debe de ser catalogada como una variante de la teología negativa crítica del capitalismo, que hace de la burguesía la imagen del infierno en el mundo mediante una evocación cuasi religiosa. De acuerdo con la cita anterior, podemos describir el pensamiento benjaminiano como posbíblico. En este sentido, ningún credo o confesión religiosa performa dogmáticamente su núcleo. En otras palabras, su filosofía no es una teología encubierta, más bien reformula sus propias reflexiones críticas a partir de motivos teológicos sin comprometerse con figura divina alguna. Así, el discurso teológico para Benjamin no es la verdad, no es la proclamación de verdades reveladas más allá de la historia. Peter Osborne sugiere que Benjamin historiciza a la teología. Si consideramos lo anterior en consonancia con la lectura de Sigrid Weigel, es viable sostener que el proyecto filosófico de Benjamin no es un retorno dogmático a la teología. Tampoco es, como ya lo advirtiese Reyes Mate, una dialéctica entre mito y razón. De hecho, en Zur Kritik der Gewalt, Benjamin intentó separar las manifestaciones míticas de la violencia. Estas incluyen sus concepciones teológicas dogmáticas, para exponer su relación con la ley y la justicia. Tal discernimiento será efectuado mediante un análisis que no desecha la potencia de la historia. La interacción de la violencia que establece derecho y la violencia que preserva el derecho es la interacción histórica que Benjamin va a capturar en el término ley de oscilación. Por lo tanto, la categoría de justicia y su relación con la ley
solo será legible descifrando la historia. Esto no es historicismo. Es bien sabido que Benjamin rechazó la aproximación instrumental a la historia, pero también reconoció que una aproximación histórica es esencial para hacer un discernimiento viable y auténtico sobre la violencia y, consecuentemente, sobre la justicia. Según Benjamin, solo la historia puede darnos los elementos clave para entender cómo la ley y la justicia se despliegan. Si consideramos la configuración histórica de la violencia, podremos identificar sus formas para disolver las manifestaciones míticas de la misma. Una mirada crítica necesita ir más allá de la inmediatez. La tarea crítica demanda estar por encima de las determinaciones de un contexto. Y precisamente la inmersión histórica hace disponibles otras formas de legalidad y de justicia, posibilitando así la crítica del presente. Si la crítica es impulsada por la historia, entonces será posible trascender la disposición mítica de la ley y la existencia. Así, la actividad crítica separa el contenido mítico de la justicia para hacer aparecer su verdad. La crítica como un proceso de trascender un orden mítico también apareció en Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin, y en este ensayo Benjamin intentó la disolución de la disposición mítica de la poesía de Hölderlin, con la finalidad de extraer su contenido de verdad. Esta tarea solo será realizable estableciendo conexiones internas a través de la comparación. Este procedimiento implica la invención de categorías que ayudan a distinguir las formas que yacen dentro de la poesía lírica de Hölderlin. Mientras en Valor de Poeta, un texto de Hölderlin, Benjamin encontró la legalidad mítica regida por el destino. En Timidez, otro texto de Hölderlin, observó una forma de existencia no mítica. Aquí vemos cómo la crítica literaria va conformando también la idea de crítica en Benjamin, que apunta hacia algo más alto, ¿no? Y en ese texto sobre Hölderlin, Benjamin va a decir que lo siguiente: la idea no sensorial respecto de la vida y un concepto no mítico de vida, carente de destino, tomada de una esfera espiritualmente irrelevante, era el presupuesto conectivo de la versión primera, mas donde había aislamiento y relatividad del acontecer, aparece ahora el orden sensorial, espiritual, que es el nuevo cosmos del poeta, el cosmos al que lleva la crítica entendida como un ejercicio racional. Y entonces el poeta, ya liberado de las formas míticas, puede tener una existencia que le permite trascender el orden del destino. Y este es el momento preciso en el que la labor crítica de dos poemas de Friedrich Hölderlin y hacia una crítica de la violencia convergen, ya que ambos pretenden liberar del contexto mítico con la finalidad de alcanzar una existencia más alta. En el texto sobre Hölderlin, Benjamin muestra cómo el poeta es liberado de las cadenas del destino, mientras el ensayo sobre la violencia, el filósofo alemán intentará liberar a la justicia de la ley mítica. Entonces, la justicia se manifiesta a sí misma a través del desenmascaramiento de la legalidad mítica. La verdad que emerge de la ley de oscilación, la interacción entre violencia que instaura la ley y violencia que la preserva, permite superar una disposición mítica, liberarse de esta. De acuerdo con Werner Hamacher, la justicia es la manifestación de una sociedad libre de la imposición legal, es la manifestación de la libertad en sí misma. De la misma forma, la crítica construye una red conceptual que remueve la falsedad, desenmascara. La labor crítica pretende revelar la verdad, identificando las formas falsas que contribuyen a su distorsión. La crítica libera del caos que ha sido impuesto por la legalidad mítica y hace accesible la libertad. En esta medida, la crítica reintroduce la dimensión histórica de la justicia. Si, parafraseando a Sigrid Weigel, la violencia mítica tiene por base un contexto prehistórico, afianzado sobre mitos
como el destino y la culpa, la crítica desmantelará esta base mítica con severas dosis de historia. Esta desarrolla una labor de historización sobre el mito y ello permite extinguir la culpa de la mera vida natural, con la finalidad de regresarle al ser humano su lugar dentro de la propia historia. Por esta razón, la crítica es liberadora. De hecho, solo la crítica hace posible trascender la violencia mítica del destino para conquistar la libertad y la historia. Desmitologizar a través de la crítica nos convierte en auténticos protagonistas del acaecer histórico. Así, la noción benjaminiana de justicia no es una realización bíblica de la misma, sino que la justicia debe ser alcanzada por un ejercicio crítico. Tal tarea no es pura historización, pues la crítica es un discernimiento sofisticado que toma en cuenta al lenguaje. Bien, ahora pasamos a Karl Kraus. En Demon, la segunda parte de Kraus, Benjamin, que es el texto de Benjamin sobre este periodista, Benjamin resaltó que el periodista austriaco solía emplear cierta técnica de desenmascaramiento en sus escritos y polémicas. Esta técnica es un uso específico del lenguaje que expone lo falso, lo incoherente, las mentiras y el engaño. Así, es viable afirmar que la crítica emplea una técnica de desenmascaramiento con la finalidad de revelar la verdad y la justicia. Fue en el ensayo sobre el lenguaje donde probablemente Benjamin señaló por primera vez la relación entre lenguaje y justicia. La teoría benjaminiana del lenguaje, más allá de su inspiración cabalística, convierte a este en una vía de esclarecimiento racional que contribuye a la elucidación de la justicia a través de la crítica. Esta, bien realizada, despoja a la justicia de sus remanentes mítico-religiosos. Siguiendo al mago del norte, Benjamin insistió en el papel fundamental del lenguaje como fuente, estructura y posibilidad de todo el conocimiento del mundo, del ser humano y naturalmente de la justicia. Así, Benjamin rechazó el uso instrumental del lenguaje. El lenguaje no es mero signo. El hombre se comunica en el lenguaje y no con el lenguaje. Cada expresión de la vida espiritual humana se decide en el lenguaje. Por esta razón, los problemas del conocimiento, del arte, de la técnica, de la justicia, solo por mencionar algunos, deben de ser resueltos en el lenguaje. A juicio de Benjamin, el lenguaje humano es un lenguaje de la caída, un lenguaje degradado en el que la historicidad y la falibilidad se hacen presentes. A pesar de que este es un lenguaje de la caída, puede conocer la purificación y la elevación por medio de la palabra que juzga, es decir, por la crítica. El discernimiento que la palabra que juzga forja es una forma de redención del lenguaje. Como dice Vivian Liska, su pensamiento mesiánico está también moldeado sobre la tríada del paraíso, la caída y la aún pendiente redención. Hasta ahí Liska. Benjamin dice en el ensayo sobre el lenguaje que la traducción y el juicio ofrecen la posibilidad de redención. La traducción señala hacia el lenguaje del nombre y del conocimiento, mientras la palabra que juzga posee el conocimiento del bien y del mal. Benjamin está interesado en la relación entre justicia y el origen del juicio que se da en el lenguaje humano. Así, el lenguaje, a través del juicio, delinea a la justicia, la cual permanecía inominada entre la oscuridad de la naturaleza. En esta medida, es posible decir que el juicio permite iluminar un contexto caótico con la finalidad de buscar la verdad, la justicia. Y la crítica solo alcanza la justicia por el lenguaje, pero redimir al lenguaje con un discernimiento crítico es una tarea que no puede realizarse a través de un lenguaje instrumentalizado. La redención que es introducida por la crítica en el lenguaje de la caída tiene la resonancia de la verdad y la justicia. Estas convierten la reminiscencia del lenguaje perfecto en un discernimiento racional, prudente, que desmantela al orden mítico y sus formas.
La crítica permite trascender a estas para finalmente mostrarnos el camino hacia la libertad. Fue en el análisis de la obra de Krauss donde Benjamin reforzó estas ideas y localizó motivos para desarrollar pensamientos de naturaleza similar a los ya enunciados. Bien. Krauss fue una fuente de inspiración para Benjamin, particularmente en lo que a la relación de lenguaje y justicia se refiere. Da la impresión de que el berlinés desea ver en el austríaco el reflejo de su teoría del lenguaje. Benjamin imputa a Krauss una teoría del lenguaje que despliega su potencia en el desarrollo del proceso lingüístico mismo. Este no se agota en la materialidad de la palabra y las posibilidades dialécticas que de ella se desprenden, sino que remite al espectro iluminador que irradia de la palabra que juzga, de su redención. Pero ni esta ni el lenguaje responden a la forma del sistema absoluto. Cada pensamiento, cada discernimiento, habita una celda cuyo tribunal particular es presidido por el lenguaje, por un acto discursivo en el que la palabra que juzga decide sobre la justicia o injusticia de quien mora en el calabozo. Desde luego, el eco del judaísmo resuena en las mazmorras de Krauss, pero tal es el estruendo abandono de las hoscas formas del mito que le acompañan, que ya no se puede hablar de un judaísmo tradicional y dogmático. Krauss lo sojuzga para dibujar un camino hacia la libertad, hacia lo ético. El vienés activa la modalidad liberadora de la palabra, en la que ésta se abre paso a través de la oscuridad mítica, desmitifica el entramado mítico-religioso de la culpa y engendra responsabilidad. Arranca las raíces de la elección y siembra la semilla de la decisión. La teoría del lenguaje de Krauss neutraliza el sacrificio y ofrece libertad. Se podría objetar que la relación entre lenguaje y justicia, cultivada por el judaísmo, prevalece en el esquema kraussiano, pero el vienés venera la imagen de la justicia divina en términos hacia los que apunta la inmanencia del lenguaje alemán. Rompe con la violencia mítica, al igual que sucede con Benjamin. Y los motivos teológicos también han de ser convertidos en figuras que contribuyen al discernimiento racional. El salto mortal de Krauss es una superación de los motivos judíos mediante un impulso bien judío. Krauss tomó una decisión. Ella consiste en buscar la justicia fuera del ámbito mítico. Solo así se puede quebrar el hechizo del demonio, y es que el lenguaje que bosqueja la evanescente silueta de la justicia, con ayuda de la palabra castigadora y salvadora, no encierra en el mito. La correlación entre lenguaje y justicia se reitera en un pasaje que los estudiosos de Benjamin han llamado la teoría de la cita. En la cita castigadora y salvadora, el lenguaje se revela en calidad de padre de la justicia. La cita invoca en el nombre de la palabra, la saca como tal de su contexto y de este modo la devuelve a su origen. La palabra no suena mal en el ensamble de un nuevo texto. Ante el lenguaje, ambos reinos, destrucción y origen, quedan acreditados en la cita. Y al contrario, el lenguaje está completo tan solo donde ambos pueden compenetrarse, en una cita. Hasta ahí, Benjamin. Sí, el lenguaje es padre de la justicia, pero únicamente su despliegue riguroso, y esto incluye a la crítica, señala hacia lo justo. En efecto, la arbitrariedad no tiene cabida en la actividad redentora del lenguaje que busca la justicia. Si bien la cita saca de contexto, siempre remite a la magia que pervive en la palabra. Sin embargo, esto no hay que entenderlo mal. La potencia redentora no reposa en una mística del lenguaje, más bien se vale de un movimiento multidireccional en el que el discernimiento racional castiga o salva. Es exactamente sobre este último movimiento en el que la crítica intenta reconstruir las huellas de la justicia. Para ello recorre los reinos de la destrucción y del origen. En esta medida, la crítica opera simultáneamente una doble modalidad iluminadora. Por un lado, destruye, expone y desmonta.
por otro, matiza, ordena y orienta. La cita revuelve al lenguaje, la saca de su existencia natural, por así decirlo, a través de la crítica. Esta misma le previene de las calamidades de la instrumentalización, orienta su despliegue hacia la libertad. El lenguaje efectúa una suerte de actualización racional de la justicia a partir de la crítica, pero no pierde de vista que su veredicto reposa sobre una tensión que en algún momento reclamará una reevaluación. Lo anterior de ninguna forma relativiza a la justicia, sino que es un llamado para que la crítica disipe la ambigüedad que nubla el camino hacia esta, sin dejar de considerar su historicidad. Weigel reconstruye el camino de la justicia desde el estado mítico hasta su actualización crítica en la historia de la siguiente manera. Abro cita. La justicia es una idea que precede a la ley positiva y tiene su origen en un contexto bíblico. En tanto orden legal como orden histórico, toma como punto de orientación la idea de justicia divina. En tanto ley positiva como ley humana o ley hecha por los hombres, toma distancia de la esfera de la justicia divina. Entonces la ley está caracterizada por una equivocidad estructural. De hecho, Benjamin habla en el ensayo de Krauss de una ambigüedad constructiva de la ley. Hasta ahí Weigel. Weigel sugiere que la idea de justicia que rige a la ley positiva proviene de un contexto bíblico. La idea de justicia divina que ésta engendró fue el punto de orientación para que el orden legal histórico se instituyese. Así, el ser humano instauró leyes humanas emulando hasta cierto punto a la ley divina. No obstante, esta nueva legalidad tendrá que distanciarse del ámbito teológico, mismo que en un principio la impulsó, para conquistar su humanidad de manera legítima. Pese a ello, la ley humana pocas veces logra una separación auténtica de este ámbito, pero es cabalmente dicha superación la que Benjamin pretende alcanzar, ya que la posibilidad de la justicia misma depende de la superación de su conceptualización mítico-religiosa. Es decir, la destrucción de la violencia mítica establece las condiciones de posibilidad de la justicia, justo como el berlinés lo expresó en Hacia una crítica de la violencia. Y al entender de Weigel, el ensayo de Krauss permitió a Benjamin exhibir la ambigüedad de la ley. Mientras, por un lado, la ley divina mantiene cautivo al ser humano dentro de la esfera de la existencia, que instala en el reino de la elección, debido a que en lugar de discernimiento ofrece idolatría. Por otro lado, la ley humana libera de la existencia mítica a través de la responsabilidad, que implica la decisión, puesto que la crítica instaura las condiciones de posibilidad de una acción auténtica. La crítica solo será liberadora si trasciende el contexto mítico del origen. Sin embargo, la potencia revolucionaria brotará del lenguaje en la forma de la palabra que juzga. En efecto, esta decidirá si es necesario tirar del freno de mano para detener la catástrofe o si tal vez hay que concentrar nuestros esfuerzos hacia cierta dirección. Es decir, la palabra que juzga decidirá sobre la injusticia, llamará a la palabra, a la acción, por su nombre, para revelar su verdad. Aquí no debe de pasar desapercibida la afirmación benjaminiana de que la verdad no es desvelamiento que anule el misterio, sino revelación que le hace justicia. Desde esta perspectiva, la crítica, al llamar a las cosas por su nombre, hace justicia y dice la verdad. La crítica no expone de manera absoluta el misterio de la verdad, pero esgrime demandas de justicia que de esta emanan y las convierte en un imperativo. Como observó Pablo Yarzún, hay un vínculo indisociable entre verdad y justicia. La regla fundamental de este vínculo podría enunciarse en estos términos. Si nuestro conocimiento no hace justicia a lo conocido, no puede reclamar para sí la verdad. Aquí se presenta
la inquebrantable relación entre verdad y justicia, pues el verdadero conocimiento hace justicia. Su categoría más alta, la redención, es el concepto más elevado al que el conocimiento puede aspirar. Y es que precisamente la crítica redime al lenguaje a través del juicio. En esta medida, el juicio redentor tiene que ser necesariamente verdadero y justo, es decir, mostrar la verdad de lo conocido e impedir la justicia. Al enlazar verdad y justicia, la crítica opera el gesto redentor al que no le basta con ser testigo de la injusticia en el mundo, sino que también evoca los vientos que habrán de sacar a los muertos de sus tumbas para rescatarlos de la mentira y liberarlos del mito. Pues como escribió Benjamin en Franz Kafka, es la justicia aquello que efectúa aquí la crítica del mito. Y ahora pasamos a la parte final sobre Kafka. Sin embargo, esta crítica del mito no puede ser entendida dentro de los marcos teórico-interpretativos del racionalismo ni de la ilustración. Reyes Mate nos dice que al filósofo berlinés no le interesa liberar al mundo de los mitos, sino al hombre de las injusticias. Bajo este orden de ideas, la crítica, como la concibe Benjamin, guarda una estrecha relación con la justicia en la medida en que desarticula las figuras míticas que favorecen la injusticia. Es decir, se convierte en la condición de posibilidad de la justicia. Para percibir esto con mayor claridad, merece la pena recordar cómo operan las fuerzas míticas. Estas, en las afinidades selectivas de Goethe, recluyen dentro de la idolatría del mito, en donde no hay discernimiento, pues una fe ciega instala en el inamovible curso del destino. Como advierte Enrique Dussel, la idolatría se torna injusticia, y siendo consecuentes con la reflexión dusseliana, únicamente a través de la negación del objeto que propicia la idolatría, se conseguirá la afirmación de la justicia. Sería en el universo de Kafka donde el filósofo de Berlín encontraría retratada la configuración mítica que quizás representa el mayor desafío para la realización de la justicia. Dice Erika Lipsen, abro cita, Benjamin sostiene que en la obra de Kafka el derecho tiene una configuración mítica. Significa que hallamos ahí un derecho caracterizado por el complejo demoníaco del destino y la culpa. Cierro cita. Otra vez emerge la tensión entre ley y justicia. Y en esta, el derecho mítico obstruye la justicia mediante la forma fetichizada de esta. La obra del escritor checo muestra cómo el destino, la culpa y la expiación configuran un sistema jurídico que reproduce los esquemas primitivos, cuya disposición encadena al pasado mítico e impide la justicia. Abro cita de Benjamin, precisamente del texto sobre Kafka. Los tribunales tienen códigos, pero códigos que no se pueden ver. Es parte de este sistema que uno sea condenado no solo sin culpa, sino también sin saberlo. Piensa acá. En la prehistoria, las leyes y las normas definidas permanecen como leyes no escritas. El hombre puede violarlas sin saberlas e incurrir así en el castigo, pero pese a la crueldad con que puede herir a quien no se espera, el castigo, en el sentido del derecho, no es azar, sino destino que se revela aquí en su ambigüedad. Cierro cita. La especulación benjaminiana fija el inicio de las leyes y las normas en un momento previo a la historia. Durante este lapso temporal, los códigos son nebulosos, sus contornos no pueden ser trazados nítidamente debido a que no han sido escritos. Ello redunda en que el hombre los ignora, al desconocerlos puede contravenirlos fácilmente, pero no por eso dejará de ser acreedor al castigo que supone su transgresión. De tal manera, los tribunales que castigan la infracción edifican el sentido del derecho sobre el destino, y aquí no deje de observarse que estos tribunales que pertenecen a ese periodo
prehistórico van a afianzar sus sistemas legales, es decir, la legalidad mítica sobre la idea del destino. Es decir, el destino es el artífice de las categorías y procedimientos del derecho mítico. La culpa y la expiación son productos del destino. Ambos son ambiguos y conducen a círculos viciosos. Por un lado, es imposible despojarse de la culpa. El destino la presupone y obliga al cumplimiento de lo que de ella se sigue. Es ya por sí misma una infracción que implica enmienda. Por otro lado, la expiación, ya sea entendida como una reparación, retribución o restitución, es el cumplimiento de una pena que se mueve en un entramado categorial que siempre se las ingeniará para encontrar culpables. Por eso les decía que la violencia que instaura ley y la violencia que preserva la ley va a exigir víctimas, sacrificios, va a clamar por sangre. Pero únicamente la demolición de los sistemas jurídicos míticos y la subsecuente superación de los mecanismos sobre los que se erigen hará posible trascender los esquemas de la culpa y la expiación. Para Benjamin, el mundo jurídico kafkiano no solamente da cuenta del modo mítico en el que opera la ley, sino que también da indicios, aunque sean minúsculos y nunca definitivos, para vencerla. Ciertamente, el mito no es invencible. La legalidad y la violencia míticas que instauran estructuras, reparten culpas y exigen sangrientos sacrificios. Estos pueden ser contrarrestados, ser puestos entre paréntesis, con razón y astucia. Abro cita de Benjamin. Ulises se halla en el límite que divide al mito de la fábula. Razón y astucia han introducido en el mito sus artimañas, sus potencias no son ya invencibles. La fábula es el recuerdo de la victoria sobre ellas, y Kafka escribió fábulas para dialécticos. Cierro cita. El ejercicio de discernimiento que Ulises opera sobre el mito introduce una fisura dentro de la nebulosa configuración de este. No obstante, lo que conduce a la salvación de las garras del destino es la posibilidad de justicia que se avisora mediante la crítica. Siguiendo a José Luis Delgado, la crítica al destino lleva al concepto de redención. Es el primer indicio de la justicia redentora. Y es que la crítica al destino despoja a la justicia de los remanentes míticos que un sistema articulado sobre la noción de culpa intenta achacarle deslealmente. Solamente así es posible hacer frente a las fuerzas prehistóricas del derecho. Estas fuerzas, las mismas que afrontó Kafka en sus relatos, pueden ser consideradas como las potencias históricas de nuestros días. El cuestionamiento que la crítica hace a las fuerzas prehistóricas es un discernimiento que se vuelve también un recordatorio acerca de que aún en nuestros días la justicia puede tornarse en objeto de idolatría. Tener esto bien presente, no olvidarlo, puede conducir a la salvación. El universo kafkiano funde al olvido, a la salvación, a la justicia y demás, dentro de potentes relatos dialécticos que no caen en la ingenuidad, en la idolatría, de la afirmación rotunda de que aquello que lleva a la redención o a la justicia, es decir, no hay una definición positiva de justicia. Al igual que el escritor checo, Benjamin no ofrece ninguna forma que subvencione la instrumentalización de la justicia. El filósofo alemán rechaza las prescripciones, no pregona filosofemas que presumen la posesión de la justicia y siempre coloca en la antesala y piensa a través de las líneas del novelista bohemio. La puerta de la justicia es el estudio, y sin embargo, Kafka no se atreve a asociar este estudio a las promesas que la tradición asociaba al estudio de la Torá. La violencia divina, aquella que libera sin imponer, sin exigir sacrificios, ni suministrar culpas, se torna
en la condición de posibilidad de la crítica de la legalidad mítica. El despliegue de la justicia que la primera ejecuta es simplemente indisponible para el ser humano. Al hombre le está negado el conocimiento de lo más elevado. Sin embargo, el ser humano puede desquebrajar el mito jurídico mediante su estudio. Dicha actividad ya no es la repetición de sus formas primitivas ni la práctica de sus estructuras violentas, pues ya no es el ejercicio de la ley. El estudio es discernimiento que pone en perspectiva al derecho. El estudio da lugar a la única forma en la que el ser humano puede interrumpir el tiempo y sumergirse en el pasado que le precede para analizarlo. Ya casi vamos a terminar. Tal vez el estudio por sí mismo no enseña la fórmula decisiva para destruir el derecho mítico, pero sí sitúa en un horizonte donde su configuración se hace visible. Estudiar la ley contribuye a su desmitificación, pues la distancia adecuada permite volver al pasado para reconstruir y, desde luego, reconocer sus puntos de continuidad, de ruptura, sus fortalezas y debilidades. De esta manera, el estudio puede auscultar en la prehistoria del derecho, divisar la trayectoria que éste ha recorrido e introducir el correctivo que neutraliza las fuerzas míticas que obstruyen el camino hacia la justicia. Pero no olvidemos que el estudio únicamente sitúa frente a la puerta de la justicia. Esta puerta es el recordatorio de que ésta es inalcanzable, mientras el estudio como actividad de aquello más elevado que es la justicia contribuye a que el olvido del pasado no se propague. Es la exhortación para mantenerse alerta ante una futura fetichización del concepto más alto, que es la justicia, que va a ser siempre amenazado por este problema. Y bueno, ya para concluir, no es novedoso decir que la teología impregna las reflexiones filosóficas de Benjamin. En párrafos anteriores se aclaró que el pensador alemán no hizo un uso dogmático de esta. Aún así, es preciso detenerse nuevamente sobre algunos aspectos teológicos presentes en el berlinés, particularmente la noción de redención. Escribe Esther Cohen: redención ciertamente profana. No obstante, Benjamin utiliza las categorías del mesianismo judío. Adhiriéndonos a la aseveración de Cohen, podemos arguir que la profanación de las categorías teológicas perpetradas por Benjamin desactiva su condición de revelación divina y las reintroduce en el mundo para pensarlo. Estas categorías sirven para enderezar al mundo, para despojarlo de lo que lo deforma. Tal es el caso de la redención. El jorobadito, como prototipo de la deformidad, será uno de los primeros beneficiados por el advenimiento del Mesías. Este hombrecito es el inquilino de la vida desfigurada y se desvanecerá cuando el Mesías venga, del cual un gran rabino ha dicho que no piensa cambiar el mundo con violencia, sino ajustarlo solo un poquito. Pero la redención, los pequeños ajustes que introduce el Mesías en el mundo, no se materializa en la salvación definitiva que lo transforma mediante una violencia divina. Sin embargo, y aquí radica la complejidad del pensamiento teológico político de Benjamin, la violencia divina, a pesar de su carácter destructor de derecho, es absolutamente necesaria para la redención, pero durante esta tampoco se manifiesta toda su potencia, porque la redención se da en casos particulares y no en generales. Debido a ello, nunca puede ser definitiva. Una breve comparación entre el proyecto de crítica de ley que emprendió Walter Benjamin y el que confeccionó Schmidt permitirá trazar con mayor precisión el carácter que detenta lo teológico político dentro de la filosofía de Benjamin. Ello en el entendido de que la crítica a la ley que formuló el filósofo renano también abrevó de la teología para problematizar y analizar tópicos que igualmente le interesaron al berlinés. Naturalmente, las tradiciones teológicas de las que ambos participan
son divergentes, los métodos, objetivos y resultados serán distintos, pero señalar los paralelismos y las diferencias entre los dos permitirá efectuar un esclarecimiento más profundo sobre el modelo de crítica de ley que propone Benjamin y las consecuencias ético-políticas que de ello se siguen. La inclusión de la teología política de Schmitt no es mero capricho. En 1930, el berlinés dirigió una carta al jurista alemán en la que señalaba sus afinidades teóricas. No obstante, es necesario establecer distinciones. Estamos, dice en Sortraverso, entonces ante la presencia en Benjamin y Schmitt de dos teologías políticas, una judía, la otra católica, una revolucionaria y mesiánica, la otra conservadora y ultramundana. Bueno, aquí una nota al pie de página es que la teología católica también puede ser revolucionaria, pero bueno, eso es otro tema. En efecto, la teología política del jurista renano convierte al catolicismo en el estandarte que justifica su conservadurismo, al afirmar que la idea de justicia que de esta emana es capaz de armonizar de manera coherente inmanencia y trascendencia. Dries Deutsch comenta lo siguiente: el Dios de Schmitt no es el Dios de Santo Tomás. La imagen de Dios que propone es la de un Dios escondido y transgresor que toma decisiones a menudo totalmente incomprensibles y un tanto arbitrarias, porque se halla completamente al margen de las leyes universales de la razón. Así, la idea de justicia que se sigue de la imagen del Dios de Schmitt convertirá a la justicia divina en subsidiaria de la decisión soberana. Lo anterior se ve reflejado en el decisionismo de Schmitt, no únicamente en el sentido de que éste repudia las reflexiones liberales y burguesas de cuño racionalista sobre la ley, debido a que ésta debe de ser obedecida no por su contenido racional, sino por haber sido sancionada por el soberano para establecer la paz y la seguridad, sino también porque el modelo de crítica de ley que el renano construye brota de una motivación moral que pretende hacer justicia en el mundo mediante un planteamiento innegablemente religioso. El mismo Schmitt lo reconoció abiertamente, pues su investigación exhibió las afinidades estructurales que unen a la teología, al derecho y a la política. Por otro lado, la crítica a la ley que impulsa Walter Benjamin, aunque inspirada en el judaísmo, no pretende extraer de este concepto la justicia que legitime la acción revolucionaria en el mundo. De hecho, pareciese que el berlinés tiene su propia versión del judaísmo y en ella el concepto de justicia no está únicamente en constante conflicto, sino que es indecidible. En consonancia con ello, tampoco desea determinar una correspondencia entre inmanencia y trascendencia, ya que la lectura del fragmento teológico político sugiere que el acontecer histórico nunca podrá armonizarse con lo mesiánico. En esta medida, la noción benjaminiana de justicia no se compromete con ningún credo, pues admite que la exigencia de justicia puede provenir de cualquier rincón. Incluso medios insuficientes o directamente pueriles pueden conducir a la salvación. Indudablemente, Benjamin abrazó ciertos aspectos del decisionismo, pero no hablamos de un tipo de decisionismo que supedite la justicia a una decisión solitaria. La justicia que construye Benjamin se articula sobre una polémica figura mesiánica que no detenta el monopolio de la justicia, ni ofrece una fórmula última en la que ésta deba comprenderse, sin referirse a una figura divina, como apunta Weigel. Lo que anima la crítica al derecho en Benjamin es ciertamente una forma política ética que ya no se deriva exclusivamente de un planteamiento religioso. Así, el filósofo alemán descubre una vía crítica que está en medio de la teología y del mundo pretendidamente secularizado. En ella, la crítica es subsidiaria de una acción moral racional que contrarresta la acción moral impulsada en el nombre de Dios. En efecto,
no basta con tomar al mundo por testigo del mal comportamiento de cualquier camarero, sino que dicho mundo ha de sacar a los muertos de sus tumbas para lograr encaminarnos hacia una crítica en nombre de la justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por... Creo que me excedí un poquito, perdón. No, está muy bien. Pues bueno, tenemos espacio para preguntas y veo una mano alzada del doctor Paniel. Adelante, Panielus. Hola, muchas gracias. Qué interesante. Profesor, yo leí una vez este textito de la obra de arte en la era de la tecnología, o la de la producción tecnológica, ¿no? De Benjamin. ¿Sí? Y me llamaba mucho la atención cuando, o sea, parecía, o sea, un poco haciendo una analogía de lo que mencionaba, ¿no? Que hay como esta fundamentación, en último término, teológica del pensamiento social. Y me parece que algo así, a la obra de arte, me dice Carla Elena, ay, perdón, no alcancé a leer, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Bueno, esa. Muchas gracias. Entonces, bueno, en ese texto como que recuerdo que la idea de la obra de arte es como que desprende un halo, ¿no? Que no tiene los productos masificados, que no evocan estos productos reproducidos de manera en serie, ¿no? Y entonces, en último término, parece que la fundamentación de esta experiencia estética es una especie de espacio luminoso, de espacio de encuentro de carácter trascendente. Entonces, mi pregunta es si esa misma analogía se puede trazar entre la obra de arte y el pensamiento social de Benjamin. Bueno, es traer, muchas gracias, doctor Paniel, por su planteamiento. Sí, traer a colación el texto de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica nos da para otra, incluso para un curso, durante todo el semestre. Pero, bueno, sí, lo que usted comenta, Benjamin diría, a ver, en algún momento cuando la obra de arte, que siempre ha estado ligado a la técnica, pues surge y tiene un aura, tiene un hálito, como usted dice, que la rodea, ¿no? Y este es un contexto, a lo mejor va a sonar muy como de superación personal barata, pero es un contexto único e irrepetible. Y entonces Benjamin entiende después que pasa algo muy curioso con el advenimiento de la reproductibilidad técnica en masa, ¿no? Que diría Benjamin, bueno, esta aura, esta dimensión aurática llega a perderse. Sin embargo, aquí me gustaría sobre todo enfocarme en la idea de la técnica, que Benjamin va a tener una lectura bastante interesante de la técnica, porque va a decir, bueno, y va sobre la línea de la instrumentalización, va a decir, siempre estamos relacionados con la técnica. El problema es que cuando nosotros instrumentalizamos la técnica, cuando nosotros la vemos como un medio mediante una racionalidad instrumental, la técnica termina por vengarse de nosotros. Pero cuando hacemos desde luego que esto llevaría a un planteamiento también, como sostenía, no absolutamente teológico o dogmático, pero sí, desde luego que son reflexiones que van a ser inspiradas por la teología judía, ¿no? Y entonces Benjamin dice, bueno, cuando nosotros hagamos un uso adecuado de esta técnica, vamos a llegar a un tipo de liberación, que curiosamente, en este texto, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, es cuando Benjamin está más ligado, o bueno, donde se fija que hay una mayor impronta del marxismo, ¿no?
en la medida en la que Benjamin dice, bueno, vamos a usar esa posibilidad de la reproducción en masa para liberar a las sociedades, eliminando las ideologías, eliminando un montón de cosas negativas, ¿no? Y en este sentido, por eso lo enlazaba con la idea de la técnica al principio, en este sentido no se está usando a la técnica de manera instrumental, no se le está viendo como si haría el fascismo, como un instrumento de propagación, bueno, esto es bien interesante, ¿eh? Porque cuántas veces el fascismo, los populismos, terminan usando estas posibilidades de reproducción en masa para instaurar ideologías. Y entonces, ahí es cuando diría Benjamin que la técnica, cuando es empleada instrumentalmente, llega a vengarse. Pero bueno, diría eso, doctor Paniel, pero desde luego hay más que decir. Gracias. No, gracias. Sí, está interesante. Hay una mano alzada del doctor Martín Castro y después también alzó la mano la doctora Livia. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Claro, sí. Sí. Muchas gracias, profesor Carlos. Me pareció todo muy interesante, especialmente esta asociación de categorías típicamente lógicas y epistemológicas, ¿no? Como verdad, con categorías típicamente pues, éticas y políticas, como justicia. Eso me llama mucho la atención. Mi duda es muy concreta, profesor. Cuando en este contexto usted nos habla de justicia, me dio la impresión de que era como me dio la impresión, no digo que así sea, ¿no? A lo mejor yo me proyecte, pero me dio la impresión de que la referencia a la justicia era más bien como a justicia retributiva. Mi pregunta es si esta idea de justicia que se está planteando en este trabajo incluye también otro tipo de justicias como la distributiva o la transicional, en fin. Lo menciono, doctor, mire, simplemente menciono esto, porque, por ejemplo, se me hizo muy interesante la asociación entre verdad y justicia, porque, digo, y después decimos, bueno, podemos pensar en verdad como descubrimiento o en verdad como correspondencia, etcétera, y de igual manera podemos pensar, por ejemplo, en justicia retributiva, justicia distributiva, etcétera. Entonces, mi duda fue si cuando usted habla de justicia era una sola noción de justicia o que a mí me dio la impresión que era retributiva o si eran otras también. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Martín Castro. Es excelente su pregunta, ¿no? Que yo haría hay una doble pregunta y sobre todo lo que menciona es importantísimo, porque precisamente todas estas ideas de verdad, pues se juegan dentro del campo de la epistemología, ¿no? Y esto es algo interesantísimo. En algún momento, Bolívar Echeverría comenta algo importante. Dice, bueno, es que el proyecto filosófico de la modernidad se centró en un epistemologismo. Y bueno, no es que a Bolívar Echeverría no le interesen los problemas epistemológicos, sino que va a decir, bueno, es que cuando reducimos todo a cuestiones de conocimiento en el sentido de lógica, correspondencia, etcétera, etcétera, pues terminamos por caer en algún mecanicismo. Y bueno, claro, no es algo que le podamos achacar a Descartes, ¿no? O al propio, o las lecturas que después se hicieron de Kant, sino que fueron las lecturas que finalmente nosotros terminamos por imponer. Pero Bolívar Echeverría comenta algo bien curioso, que va a decir, hay otros proyectos alternativos a la modernidad epistemologista que están situados en autores racionalistas como por ejemplo Leibniz, que cuando Leibniz habla de verdad, no está relegando cuestiones ontológicas, cuestiones incluso de justicia, cuestiones éticas, pero bueno, sobre todo me iría a Spinoza, ¿no? Que Spinoza desde el principio va a decir, a ver, la corrección que tenemos que hacer en nuestro concepto de conocimiento es entenderlo no únicamente como lo verdadero
en el sentido de una verdad de correspondencia, sino que también tenemos que apelar a cuestiones éticas. Y en este sentido, Walter Benjamin le va a hacer una crítica, sobre todo al kantismo que él conoce, en el sentido de que dice, bueno, es que nosotros necesitamos hacer una reforma del conocimiento, ampliar el sistema kantiano, en el sentido de que tenemos que rebasar ese mecanicismo o esa lectura mecanicista que se ha impuesto en los proyectos epistemológicos, porque terminaríamos por caer en un mundo, como él denuncia, de la mano de los románticos, en un mundo en el que no tenemos una orientación ética, una orientación moral. ¿Por qué? Porque dice Benjamin, si nos quedamos únicamente con este concepto de verdad, ¿qué va a pasar con temas éticos? ¿Qué va a pasar con temas políticos? Nos quedaríamos, en efecto, diría Benjamin, con un conocimiento muy potente de la naturaleza, pero con un conocimiento muy pobre sobre el mundo social, que era algo de lo que nos hablaba un poquito el doctor Panier. Pero bueno, solo esa aclaración que me parece pertinente, ¿no? Esto por si le interesa, y desde luego que Benjamin no está diciendo que vayamos a resolver problemas teológicos o problemas de crítica de arte mediante problemas éticos o morales. De hecho, Benjamin mismo escribe cosas muy interesantes sobre epistemología en un texto que se llama Sobre el programa de la filosofía futura o sobre el programa de la filosofía venidera. Pero bueno, hecho esto como preludio y proyectándome a la cuestión de la justicia, en efecto, lo que usted dice, tal vez ahora lo manejé mucho en la dirección hacia la que usted apunta, pero en Benjamin, una idea esencial, sobre todo en la justicia, es que no se da una definición positiva de justicia. De manera muy vulgar, no vamos a casarnos con una idea de justicia, porque eso lleva a la fetichización de la misma. Sin embargo, la propia idea de justicia de Benjamin incluiría todas estas en la medida en la que el discurso crítico que se ejerce mediante el lenguaje por eso hablaba de que cada situación tiene un tribunal presidido por un acto lingüístico en el que se decide, si se quiere poner en términos de la hermenéutica filosófica, en la que se decide, y desde luego de Aristóteles, en la que se decide mediante una sabiduría práctica sobre cuál es el elemento, la nota de la justicia que en ese momento es necesaria, la que es requerida. Y obviamente esto llevaría a englobar un montón de conceptos de justicia, pero sin cristalizarlos, sin cosificarlos, porque la cristalización, la definición positiva de un concepto, y esto es lo que está sobre todo muy presente en los planteamientos de la Escuela de Frankfurt, la positivización de algo lleva a su instrumentalización. Y si lleva a su instrumentalización, permite la dominación, permite la manipulación. Y entonces el concepto benjaminiano de justicia, por eso no se presenta de manera positiva, porque si Benjamin nos dice, es que la justicia es la justicia distributiva, en algún momento alguien va a aprovechar esa idea y en nombre de esa justicia distributiva va a cometer injusticias. Por eso es que, bueno, aquí no lo mostré mucho, pero también algo que lo que sería la justicia en la cuestión práctica en Benjamin sería aquello que nosotros mismos hacemos para impedir la justicia. Desde luego que aquí hay una cuestión que tiene que ver con definiciones negativas, formulaciones negativas y desde luego ideas que vienen de la teología, ¿no? Entonces, Benjamin entendería o el propio concepto de justicia que yo pretendía presentar daría cabida a todas estas conceptualizaciones de la justicia. Bueno, y eso fue a muy grandes rasgos, porque de hecho eso es parte de mi tesis doctoral y me podría extender mucho. Muchísimas gracias, profesor.
Gracias a Queda usted. más claro, gracias. Sí. Hay una mano alzada de la doctora Livia, por favor. Hola, muchísimas gracias por esta presentación tan interesante. Es una buena oportunidad de conocer mejor el pensamiento de Benjamin. Yo tengo una pregunta relativamente al tema de lo, digamos, de lo mitológico, del mito en Benjamin. En realidad es una pregunta exploratoria. Quisiera conocer más o saber más ¿qué es el mito que mencioné? Sé que no fue lo central en tu exposición, porque digamos lo central de la exposición fue el tema de la justicia, pero como hubo este preámbulo tan interesante, quisiera entender más, digamos, la valencia o la ambivalencia del mito en el pensamiento de Benjamin. Porque, digamos, sabemos que lo que es mito en la filosofía es digamos, es un concepto, una categoría, todo menos que pacífica, en el sentido de que teníamos las posiciones extremas de Hegel y de Heidegger con relación a la valoración del mito, ¿no? Tenemos al menos 3 concepciones de mito en Platón. Entonces, a ver, sé, bueno, no sé mucho, pero sé que Benjamin, también Walter Benjamin habla del mito en el ámbito de la estética y de la percepción áurea. Entonces, a ver, ¿no? ¿Qué es el mito para Walter Benjamin? Sí, el mito es lo irracional, el mito es lo ideológico, el mito es lo burgués, el mito, digamos, muere con la filosofía o con su propuesta, el mito convive con la filosofía. A ver, si nos pudieras contar un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, eso da para otra conferencia, ¿no? Porque hay, perdón por ponerlo así, pero entre Habermas, Reyes Mate, Menninghaus y muchos lectores de Benjamin se agarran del chongo, ¿no? Por lo que es el mito. Pero bueno, voy a tratar de dar una respuesta bastante condensada. Bueno, primero hay que entender que Benjamin no va a tener la lectura del mito que va a tener la ilustración, ni la lectura del mito que va a tener el racionalismo. Y de hecho, muy curiosamente, a pesar de que Benjamin está en contra del mito, entendido como una existencia mítica o una legalidad mítica, lo que va a señalar Benjamin al principio es que, sobre todo en el concepto de crítica en 2 poemas de Friedrich Hölderlin, Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin, va a decir, bueno, a ver, vamos a empezar un ejercicio de crítica literaria en la que una obra va a decir, pues se presenta en un estado puro, en un estado mítico. Cuando hacemos un proceso de racionalización sobre esa obra, somos capaces de encontrar las estructuras internas que la constituyen. Somos capaces de encontrar las afinidades estructurales, lo que sería el propio sentido más allá del mito en el poema, ¿no? O de la legalidad mítica en el poema. Entonces, Benjamin, que esto va a ser bien interesante y bien polémico, va a decir que esta actividad crítica es desmitologizar, que es un concepto muy importante para la escuela de Frankfurt. Pero bueno, va a decir Benjamin que la verdad va a ser extraída mediante este proceso de crítica en el que se desmitologiza una unidad de sentido. Puede ser un poema, una película, etcétera, etcétera. Y el desmitologizar implica encontrar estructuras, regularidades, el cómo operan las fuerzas que se desatan al interior de un tejido de sentido. Hasta ahí yo creo que eso está muy claro. Pero el punto, lo que Habermas en algún momento le va a imputar a Benjamin, va a decir, bueno, es que entonces tú nos estás diciendo que la crítica, que la verdad emerge a partir de casi una operación alquímica, una operación de un alquimista,
en la que reinterpretamos nuestro plexo de sentido a partir de una tradición mítica a la que nosotros mismos servimos, ¿no? Y Benjamin diría, no, bueno, más bien mi lectura de Benjamin diría, no, no va por ese lado, porque precisamente en ese momento, y aquí es cuando entra la relación con los románticos alemanes y su teoría de la reflexividad del propio Benjamin, va a decir, en ese momento se inaugura un proceso reflexivo en el que mediante una racionalización del mito, yo puedo renovar mi discurso, el tejido de sentido, extraer potencias revolucionarias, extraer un montón de filosofemas que nos sirvan para reorientar digamos, nuestra acción en el mundo. Entonces, aquí pasa algo muy, muy interesante. La verdad para Benjamin es un proceso que se da mediante, por un lado, pensar el mito y por otro, ejercitar o ejercer la crítica racional. Y entonces la verdad estaría, digamos, en medio de. Pero de aquí se derivan varias otras lecturas, ¿no? Que bueno, Benjamin no está hablando, por eso decía que no es una secularización en la que vaciamos el mito de los contenidos y los generamos de manera, y lo llenamos con contenidos racionales, simplemente lo racionalizamos. No, sino que Benjamin tendría, bueno, Benjamin abogaría porque deberíamos de pensarnos en relación con el mito. Pero bueno, de esto hay muchas cosas que decir, ¿no? Porque lo que Sigrid Weigel entendería como dialéctica de la secularización en Benjamin sería bastante sencillo. Sería así como, a ver, todos esos mitos, esas ideas como la justicia, el bien, etcétera, etcétera, que vienen del discurso bíblico, nosotros tenemos la obligación de reinterpretarlos y desde luego que los tenemos que reinterpretar racionalmente, pero sin relegar a la tradición. Esto ya es distinto a entender el mito como, a ver, vamos a hacer una simple racionalización, o el mito fue la infancia de la humanidad en la que el hombre pues no sabía lo que decía, o el mito son puros disparates, ¿no? Benjamin tendría una lectura muy benévola sobre el mito, pero también bastante crítica, en el sentido de que va a decir, a ver, somos seres que nos jugamos en el mito, que estamos constantemente imbuidos en un contexto de sentido mítico, pero lo tenemos que superar. Y aquí es cuando entra que esto es un poquito fuerte y todavía no encuentro las palabras para palabrarlo, alguna expresión, en el que digamos, del mito vamos extrayendo la verdad, pero es una tensión dialéctica. O sea, no es que, extraigo la idea de justicia del judaísmo y ya quedó ahí. No, sino que otra vez vuelvo al mito y así se va moviendo la historia. Pero es mucho más complejo. Espero haber dicho algo. No, no, muchísimas gracias. Bien, pues no sé si hay algo más que comentar. Espero no haberlos aburrido. No, para nada. Hay una mano de Adrián Lara, y yo nada más nos quedan nada más un par de minutitos, pediría que fuera como muy conciso, por favor. Adrián, sí. Adrián, Adrián, no sé. Creo que tiene problemas. Sí, se ve como que tiene el micrófono abierto, pero no se escucha. Sí, ya. O si quieres escribirla en el chat, Adrián, ándale. Bueno. Bueno, en lo que escribe, pues muchas gracias por aguantarme, por invitarme. Y sí quiero ir por esa semita, ¿eh? Y la foto en la ciclovía.
Claro, claro, tenemos que organizarlo, claro, claro. Mira, ya escribe, dice, dentro de la desmitificación y reinterpretación de los términos, ¿cuál sería, si es que existe, la perspectiva de Benjamin acerca de la alianza? Ujú. ¿La alianza entendida en un sentido sionista o cómo? Ah, qué bonito en lo que nos contesta Adrián, qué bonito silogismo del doctor Paniel. Como Benjamin es judío semita, luego entonces es poblano. No, pues está bien, ¿eh? En Y términos nada, bíblicos en general. sí, sí, claro. Bueno, es que aquí sí voy a tratar de ser muy, muy breve, y disculpen si fui muy breve en todas las respuestas, eh, pero Benjamin va a, aunque va a reconocer eh, la potencia de muchos planteamientos de varias religiones y entre ellas el propio judaísmo, no va a pensar en exclusivismos, ¿no? Y bueno, en algún momento se han intentado hacer lecturas sionistas de Benjamin, pero el propio Benjamin no lo permite en dos cartas, ¿no? Porque dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con el sionismo, hay muchas cosas importantes que derivan de esa alianza judía, pero una de ellas no sería el sionismo, ¿no? Y en otro punto, pues el propio Benjamin diría algo que esto es lo que dice Reyes Mate, que es curioso y que otra vez nos lleva a la pregunta de la doctora Livia, que por eso decía es amplísima, ¿no? Reyes Mate va a comentar que lo que permite a Benjamin salir del mito es la religión, porque en el mito hay destino y la religión te da la posibilidad de la libertad. Bueno, esa sería la lectura que propone eh, Reyes Mate, ¿no? Y entonces idea de la alianza pues sería una idea no tan valiosa para el propio Benjamin, y lo que a él le interesa sobre todo en las cuestiones del judaísmo es la cuestión de la justicia, del lenguaje, y bueno, no tanto la alianza. Digo, como yo entiendo la alianza, a lo mejor me falta bibliografía. Pero bueno, eh, pues gracias. No, pues Carlos, muchísimas gracias a ti. La verdad es que, como ya lo decíamos, es una oportunidad para acercarnos al pensamiento de Walter Benjamin. Y pues yo te agradezco sinceramente que aceptaras la invitación, yo sé que fue un poco apresurada, pero bueno, ya sabes que sí estamos siempre haciendo 20,000 cosas. Te agradezco mucho que nos compartas esta parte de tu investigación doctoral. Bueno, también te deseamos muchísima suerte para cuando ese evento ocurra, que yo espero que ya sea muy pronto. Y claro que está abierta la invitación también para venir, ya que esté ya que se resuelve un poco más lo de la pandemia,